Mateo capítulo 16, verso 24 al 27. Espero que aquellos que estén conectados ahí puedan también tomar su Biblia y vamos a leer la porción de la palabra del Señor. Dice así el 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que nosotros podamos entenderla, Señor, y poderla aplicar y practicarla en nuestro diario vivir. Gracias te damos por ella, en el nombre de Jesús. Vamos a ver los principales pasos para ser un seguidor de Cristo, para decir que la persona pueda decir: soy cristiano. Porque a veces es muy fácil, hermano, responder a la pregunta. El hecho de que porque asistimos a una congregación que así se llama, puedo decir: oh, sí, soy cristiano. Pero va más allá de solamente poder decir soy cristiano, y mi propósito al exponer esta exposición es que podamos llegar a una conclusión personal y podernos responder si realmente somos seguidores de Cristo, porque eso es ser un cristiano. Leímos en el pasaje y el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. De ahí comienza el primero, y por eso vamos a ver el primer paso es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Punto de inicio. Y ahí parte el de decir voy a seguir o soy un seguidor de Cristo, es que la persona debe aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el primero y el más importante de los pasos, porque debemos hacerlo, pues solo a través de este paso podemos venir nosotros, por medio de Jesucristo, a el Padre. Aunque las buenas intenciones y los deseos de la persona puedan ser de diferentes maneras, de diferentes conceptos, pero hay una verdad, hermano, que la palabra de Dios revela y es la que nosotros debemos obedecer, y es lo que está en el manual de vida. Mire, dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a veces vuelvo y repito, quizás por las instrucciones o la falta de enseñanza, la persona no sabe que debe haber un punto de inicio. A lo mejor todos o los que estamos aquí, aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, puede catalogarse, puede describirse y decir soy cristiano. Pero la pregunta es si has hecho esta decisión o has dado este primer paso. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador tiene que ver con lo que hablaba al principio del pasaje. Allí dice negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo quiere decir rendir su voluntad totalmente al Señor. Ese rendimiento tiene que ver con algo que va a cambiar, y eso es lo que le llamamos conversión, es decir, se convierte, porque ya no va a decidir qué va a hacer, sino que está dispuesto a obedecer lo que la voluntad de Dios describe en su palabra.
Por eso es que cuando el Evangelio de Juan dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y esa palabra potestad tiene que ver con derecho. Algo que te da el Señor. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y es el que se encarga, hermanos, de darnos el poder para poder obedecer lo que Dios establece en su palabra. Mientras ese poder no esté en nosotros, nosotros vamos a querer hacer lo que Dios quiere, obedecerle a Él, buscarle, pero no vamos a poder, porque eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario ese paso de inicio. Si tú no le recibes o no le aceptas, el Espíritu Santo no puede venir. Si usted lee el capítulo 1 de Efesios, habla acerca de que nosotros, cuando conocemos el Evangelio y le recibimos y aceptamos el sacrificio, él dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos da la garantía de que no nos va a hacer falta nada para poder obedecer lo que la palabra del Señor dice. Nada podemos hacer con nuestra propia fuerza. Necesitamos el poder de Dios para obedecer. Por eso es necesario el poder dar este primer paso de poderle recibir como Señor. Nosotros siempre, cuando tenemos la oportunidad o en cada predicación, invitamos a la persona, porque esta es una decisión personal y voluntaria, donde cada uno tiene que negarse. No por imposición, sino porque decide negarse a sí mismo. Y cuando habla de tomar su cruz y seguir, es que nosotros seguimos en esta misma naturaleza que siempre nos va a impulsar al pecado. Pero tú tienes que ir con esta naturaleza, pero con el poder del Espíritu Santo vas a poder obedecer al Señor. Por eso es que dice, tome su cruz y sígame. Aunque quizás esta frase la hemos ocupado, o algunos dicen, oh, pues es mi cruz. Y a veces algunos hasta dicen que es el compañero de vida que tienen, o la esposa o el esposo, y dice, oh, él es mi cruz. O quizás algún hijo rebelde, o alguna situación que están llevando, dice, ese es mi cruz. Pero en realidad lo que habla la palabra del Señor, la cruz es la misma naturaleza nuestra, que tienes que llevarla. Estamos en nuestra naturaleza, pero esta naturaleza tiene que estar sometida a la obediencia del Padre. ¿Cómo lo puedo lograr eso? Nomás con el poder del Espíritu Santo, hermano. Porque muchos de nosotros quizás antes de recibir al Señor queríamos agradar a Dios. Buscábamos, leíamos en la Biblia y no lo podemos lograr porque empezamos bien, pero a los pocos días volvemos y caemos. Y fallamos y volvemos a intentar, y hay muchas personas que están en ese mismo afán. Todas las veces quiere agradar a Dios, quiere servirle, pero siempre va a estar fallando. ¿Por qué? Porque necesita el poder que viene de lo alto, que viene dado solamente por el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros leemos que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces puedes dominar tu carne. Esa cruz la vas a poder llevar en obediencia, sometida a lo que Dios quiere. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que nuestro andar como seguidores de Cristo, como cristianos, comienza cuando hemos creído en Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor. El escritor de Romanos capítulo 10, desde el verso 8 dice esto: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dos acciones requiere. Confesarlo quiere decir arrepentirse de pecado, arrepentirse de lo que uno es. Confesarlo y recibirlo como Señor y Salvador. El 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es la parte de inicio. Mientras no entremos por esa puerta estrecha que lo habla la Biblia, usted puede estar caminando a la par, pero no por el camino.
que Dios ha trazado, porque hay una sola entrada a través de Jesucristo. Y esa entrada implica un rendimiento de nuestra vida. No, yo me quedé aquí. Segundo, creer y confiar en Él, en Jesucristo. ¿Por qué confiar en Jesucristo? Tal vez usted ha oído una y otra vez siempre a los predicadores hablar y decimos de llevar a la persona, tienes que creer en Cristo, tienes que creer. Porque es el único medio para ser salvo. El mismo Jesucristo, cuando Él estaba acá caminando entre nosotros, Él dijo esas palabras, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es una razón, hermano. Te puede intentar, vuelvo y repito, por su propia fuerza o por otros medios, pero no va a llegar al Padre, porque hay un solo camino. Y aquel que es cristiano, seguidor de Cristo, tiene que entrar por medio de ese camino. Por eso es que Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque a través de Él podíamos llegar al Padre. Y no hay otra forma en lo que podemos llegar. Aunque el hombre en su esfuerzo de quererse acercar a Dios ha levantado argumentos, doctrinas, creencias y todo lo que nosotros conocemos como religión, porque religión es el afán del hombre de buscar a Dios. Pero Dios no vino a establecer ninguna religión. Él vino a tener relación con su creación. Y para eso Jesucristo tuvo que descender para poder tener esa relación con su creación. ¿Cuándo comienza esa relación? Cuando cada uno decidimos aceptarle como nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué a Él? Porque es el único medio. Dice el escritor de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 11 y 12, la lectura que leímos al principio, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Y hablaban de esto de la piedra de ángulo, porque en el tiempo de que comenzó la iglesia, los judíos entendían muy bien esto. Para hacer la construcción, siempre para edificar algo, buscaban una piedra que tuviera dos ángulos y la ponían en la esquina. Y esa piedra, sobre ella edificaban y le daban forma a lo que era la edificación. Y por eso que el escritor de Hechos, el doctor Lucas, él dice que la piedra que los edificadores desecharon, porque los judíos habían rechazado a Jesús, ha venido a ser la piedra de ángulo. Entonces ellos entendían, esto es lo principal. Tú no puedes edificar nada si no hay una piedra de ángulo. Entonces, para poder acercarse a Dios, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y por eso es que siempre predicamos Cristo, 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 porque es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, siempre hay una resistencia. Y la resistencia viene porque primero tienes que rendirte totalmente. Y a veces en el afán del ser humano de buscar a Dios, busca otro medio y que le facilita o se acomoda más a su estilo de vida, porque no tiene que tener una confrontación con su creador o no da el primer paso, el poderse
rendir totalmente y confesar su estado pecaminoso o arrepentirse de él. Y a veces hay cierto sentido de consolación cuando alguien te habla de otra manera de poder llegar al cielo. Algunos piensan que por hacer buenas obras tú estás ganando terreno y que allá al final de los tiempos, cuando tengas que enfrentarte a Dios, van a ver una balanza donde va a pesar lo bueno y lo malo, y lo que prevalece más, entonces te va a dar entrada al cielo. Aunque las obras vienen como resultado o como un efecto de haber nacido de nuevo, tenemos que hacer obra, pero no por obra, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, sino por gracia, por regalo de Dios, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y esta semana nosotros celebramos el evento que transformó al mundo entero, que fue el sacrificio de Jesucristo. Por ese sacrificio, por eso es que tiene que ser a través de Él. Por eso es que creemos y confiamos que Él es el único medio a través del cual nosotros podemos llegar al Padre. No importa cuánto le busque, no importa cuánto esfuerzo o cuán bonito le puedan plantear otro camino. La palabra del Señor me enseña, y Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios, dice el escritor de la carta de Timoteo en el capítulo 2, verso 4, hablándole a la primera iglesia, dice: el cual quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios eso es lo que busca. Dice el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aún seguimos testificando que es el nombre de Jesús, por medio del cual nosotros podemos creer y confiar que vamos caminando hacia la dirección correcta para poder llegar al Padre. Creo que si la mayoría de nosotros preguntamos a personas que buscan a Dios y quieren ir al cielo, yo pienso que todos nos van a preguntar o nos van a decir que sí, que quieren ir al Padre. Pero solo hay una forma de poder llegar allá, y es a través de Jesucristo. Tenemos que esperar en Él y saber que Él es el único que nosotros podemos tener como medio. Solamente confiando en el Señor seguiremos caminando, sabiendo que nos lleva por la senda que conduce a la vida eterna. Ese es lo único. De lo contrario, si dependemos de nuestro propio entendimiento, nos vamos a desviar de ese camino, sobre todo cuando nosotros miramos que el camino es difícil. Siempre vamos a tratar de buscar atajos o caminos más cortos, porque no confiamos en lo que el Señor ha trazado para poder llegar al Padre. En el caminar con el Señor es el Espíritu el que nos guía. Fue dejado para guiarnos a toda verdad. Y yo tengo que confiar. Quizás el camino lo voy a sentir difícil, pero siempre voy a depender de que el Señor me va a fortalecer para poder llevar la cruz, es decir, mi naturaleza, en obediencia a Cristo. Porque hay veces, hermano, que nuestra naturaleza se opone. ¿Cuántos de ustedes han luchado en el día de servicio para venir acá? Y pienso que la mayoría de alguna vez hemos tenido la
la lucha de poder decir, ¿será que me quedo en casa? Al cabo lo transmiten, ¿no? Y la transmisión se hace para aquellos que están lejos, hermano, por si acaso alguno está pensando. Nos esforzamos por transmitir para que aquellos que están a la distancia puedan siempre recibir una palabra. Pero si usted vive en las ciudades circunvecinas, aquí de Southgate, California, es su responsabilidad venir a la iglesia. Porque va a dedicar un tiempo, el tiempo que tenemos para poder estar escuchando con lucha y todo, por la tarde que es, ¿no? Y a veces da sueño. Por si alguno se está durmiendo, no, eso no es casualidad. Y sé que luchamos con el estar relajado. Pero debemos saber, hermanos, que siempre hay una tendencia el que nos va a desviar y a querernos quitar el que nosotros escuchemos una verdad. Y a veces nosotros escuchamos una verdad y no la asimilamos como tal y pensamos que es algo más que se va pasando. Pero ese es el evangelio, hermano. La buena nueva, la buena noticia es que nosotros entendamos que hay una forma de cómo nosotros podemos iniciar caminar con Dios. Y es de la manera que Dios ha establecido. Porque siempre se va a venir a nuestra manera de pensar, de querer hacerlo diferente. Debemos recordar que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Cada vez que viene un pensamiento contrario a ese, dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por si acaso de repente viene alguien y te dice, no, mira, que deberías ver acá, deberías buscar acá. Hay personas cristianas que a veces están mirando qué les depara el futuro a través del horóscopo. Y piensan que es una forma de poder ver cómo les va a ir en el futuro. Se olvidan de la verdad, que solamente hay un solo camino para llegar al Padre, hermano. ¿Estás queriendo llegar al cielo? Lo único que te va a llevar allá es la verdad revelada en la palabra de Dios. Nada de lo contrario nos va a llevar hacia Dios, sino solamente por medio de Jesucristo. Por eso tenemos que conocerle más. Por eso le predicamos, por eso sabemos que solamente poniendo la confianza en Él, siempre nosotros tenemos la seguridad que nos guiará por la senda correcta. Aunque no la entendamos, porque no hemos ido para allá, pero Él vino de allá, hermano, a mostrarnos el camino. Y dice la palabra del Señor que se ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Quiere llegar allá? Sigamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el día que pasemos de aquí vamos a estar presentes en la eternidad. Porque Él conoce el camino. Confiemos en Él, esperemos en Él. No importa cuánta barrera el enemigo quiera ponernos. Dice, no, Jesucristo sabe el camino. Él sabe dónde voy y estoy confiado en Él. Por eso el consejo del escritor de Proverbios, él dice en el capítulo 3, versos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso de fiarse en Jesucristo, hermano, no tiene que funcionar con la lógica. Porque hay veces que va a parecer como que no es el camino. Porque a medida le vas obedeciendo al Señor, vas viendo obstáculos, vas viendo adversidades en tu diario vivir. Y a veces dice, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar. A veces lo que Él está haciendo es formándonos o equipándonos para que nosotros vayamos siempre alistándonos para poder entrar a la patria celestial. Pero Él siempre está ahí, hermano. Por eso debe de fiarse de todo tu corazón y no apoyarse en lo que nosotros conocemos, dicen la propia prudencia. Porque eso a muchos los ha alejado de caminar con Dios. Muchas personas que han oído el evangelio por mucho tiempo, pero nunca ha decidido porque tiene temor de confiar en la promesa de Dios. Tiene temor de activar la fe.
fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano. Para eso necesitamos confiar en Dios. Confiar de que Él se va a encargar. Quizás estás pensando, oh, es que no lo voy a lograr, es que no lo voy a hacer porque tengo esto, tengo lo otro, y no voy a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate que Dios te va a dar el Espíritu Santo. Para tomar esta decisión, hermano, no tienes que estar contando con toda la familia. Es tu decisión. Tú decides. Ay, hermano, pero si me van a dejar los amigos, mi familia, tengo que dejar a ellos, tengo que dejar a mis amigos, a mi familia. No, no los tienes que dejar, hermano. Ellos te van a dejar. Cuando tú conoces de Dios y vives una vida apartada para Dios, de repente ya no van a querer estar contigo porque le vas a hablar, tu testimonio va a hablar de una conversión, de un nuevo estilo de vida que le refleja lo que Cristo es en ti. Pero si queremos llegar al cielo, debemos ser seguidores de Cristo. Y para ser seguidores de Cristo, tenemos que aceptarle y recibirle como nuestro Señor Salvador, y tenemos que aceptarle, porque Él es el único camino. Dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por lo tanto, debemos atender el consejo. Porque muchos pueden plantear un camino que dice que te llevas a Dios, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Solo hay un camino. Solo hay un camino, el que Dios ha trazado, y es a través de Jesucristo. Número 3, abandonar el pecado. Para seguir a Jesucristo, ser un cristiano, necesitamos tener un corazón puro, hermano. Y a veces a nosotros, aquellos que hemos aceptado al Señor o que tomamos la decisión de creerle y aceptarle como nuestro Señor Salvador, y que un día confiamos, a veces se nos ha olvidado de que tenemos que vivir sin pecado para ser un seguidor de Cristo. Oh, hermano, ya no, usted no peca. No, no estoy diciendo eso. Estamos en esta naturaleza que a veces nos impulsa siempre al pecado. Pero cuando el pecado llega, tengo que confesarlo y arrepentirme. Porque dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces el cristiano siempre debe reconocer que no puede permanecer, no debe estar en pecado, porque hay una puerta a la cual puedes entrar confiadamente y poder confesar el pecado, la falta. Y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Ahora, cuando hay arrepentimiento, yo he repetido esto muchas veces y lo vuelvo a decir para que haya claridad. Cuando hay arrepentimiento es que aquel pecado que yo he confesado no lo voy a volver a hacer porque ya me arrepentí. Arrepentimiento quiere decir que no vuelvo a hacer la misma falta porque ya sé que es una transgresión. El enemigo puede ponerme una tentación y me hace caer, pero una vez yo reconozco que fallo, ya no me vuelve a hacer la misma trampa. No vuelvo a caer en esa tentación porque sé que hay una transgresión, hay un pecado y ya se lo confesé al Señor. Pero Dios siempre está allí para que nosotros podamos reconocer. Al pecar debemos de arrepentirnos de inmediato y buscar al Señor para vivir en santidad, es decir, apartado para Él, tomados de la mano de Jesucristo. Esa es responsabilidad de aquel y de todos los que decimos llamarnos cristianos. Es vivir una vida sin pecado. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que a veces las personas no entienden. Cuando hay arrepentimiento y miran la conversión de un individuo y dicen, no, no puede ser, es que será tan malo. No puede ser que ahora ande alabando a Dios. Pero la verdad, cuando hay una entrega total de nuestra falta, la sangre de Cristo nos limpia. Por eso celebramos hoy en esta semana ese sacrificio, ese evento, hermano, que pagó el precio de nuestra redención. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para borrar toda falta, si hay arrepentimiento. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay cosa que Él no pueda cubrir. Cuando hay duda en la persona de esto, le damos o menospreciamos el valor que tiene el sacrificio que es Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, Él viene, te limpia y te libera, te purifica, hermano. Y esa es esa bendición que uno recibe por gracia, y por eso le alabamos, por eso bendecimos al Señor, por eso le glorificamos. Puede para el mundo parecer que estamos locos, pero hemos experimentado una gracia que nos hace disfrutar de esa libertad, y por eso siempre no me canso de alabar y bendecir y glorificar a aquel que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Cuando más experimentamos esa limpieza en nuestro corazón, podemos decir como el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque la he experimentado. Por eso es que predico y por eso que anuncio, y por eso es que trato de poder ubicar a las personas que entiendan, hermano. Caminar con Dios o ser cristiano involucra estos pasos que debemos tenernos claros en todo momento. Si usted no se acuerda cuándo aceptó al Señor, cuándo cambió de dirección en su vida, es porque todavía no ha habido un encuentro personal con Dios. Y a veces se está luchando en su propia fuerza de querer agradar a Dios, porque todavía el Espíritu Santo no está en usted para fortalecerle, para darle esa fuerza, para no caer en la tentación. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él te advierte. No decide por nosotros, pero te advierte, hermano. Cuando hay una tentación te dice, mijo, ahí no. Y muy dentro de nosotros, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, va a haber algo que nos va a dictar en nuestra conciencia el estarlo diciendo, eso no, mijo. No, ahí no. Y uno está ahí mirando para todos lados, si alguien lo mira y si no, una vez. Y el Espíritu sigue insistiendo ahí porque Él quiere preservarte puro. Si caes en la tentación, ahí va a estar redarguyéndote siempre. No vas a sentir paz. No vas a conciliar el sueño. Hasta vas a soñar con eso. Vuelta y vuelta y dices que no sé qué me pasa. Es el pecado inconfeso. Porque Dios tiene cuidado de lo suyo. Y a través del Espíritu Santo lo hace Él. Pero nosotros debemos atender esa voz. De poder abandonar la falta. Porque no hay nada que impide que nosotros podamos estar bien. Porque toda falta, una vez la confesamos, el Señor nos lo perdona. Pero debe haber arrepentimiento. Y eso no es que el lunes el domingo me pongo a cuentas y ahí el otro lunes otra vez lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento, vuelvo y repito, y quiero insistir en esto, es no hacer la misma falta. Entonces hay arrepentimiento. Porque te duele el haberle fallado al Señor. Cada vez que nosotros, como cristianos o como hijos de Dios, como seguidores de Él, hacemos una falta, estamos menospreciando el sacrificio, que no fue algo barato o fácil.
Y ese amor manifestado ahí, mientras no lo dimensionemos nosotros, no lo vamos a apreciar. Pero cuando nosotros miramos, y el jueves vamos a ver esto, yo quiero mencionarle por lo menos algo a Jesucristo, hermano. Después de haber sido azotado, maltratado, escupido, y le hicieron de todo, Él mira a toda la gente que está allí, y todavía Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé si cuántos podemos valorar, hermano, ese amor del Señor, que aunque uno le dé la espalda, que uno le falle, Dios siempre está allí para poderte decir: Padre, míralo, por favor, perdónalo. O sea, ¿cómo no estar agradecido con Dios? Que después de haberlo transgredido, imagínate cada vez que uno hace una falta, y Cristo mirándonos desde allá dice: yo pagué el precio por Él, y no lo agradece. Que Él nos purificó, nos limpió. Imagínate tú con una vestidura blanca, pura, de lino, fino, limpio. Y de repente la tentación viene. Imagínate un pozo lleno de fango. Y uno dice: bueno, lino fino y todo. Y te caes en el pozo. Y te ensucias tu vestidura. Pero Jesús todavía está allá, dice: Padre, perdónalo. Porque al estar lleno de lodo uno puede sentir la mancha, tú puedes sentir. Si has tenido un encuentro personal con Dios, el Espíritu Santo te va a hacer sentir. Si te da lo mismo, es de reflexionar, porque todavía no ha habido un encuentro con el Señor. Pero cuando ha habido un encuentro, el Espíritu te incomoda. Aunque nadie lo sabe, solamente tú y Dios, pero te incomoda de tal manera que hasta que no haya arrepentimiento o decida arrepentirse, hasta entonces vas a sentir esa paz interior y esa reconciliación de nuevo con el Padre. Porque siempre el templo, el lugar que Dios ha escogido para habitar su Espíritu Santo, no puede estar contaminado. El escritor de 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Porque ha sido comprado con precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestra alma y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, debe haber ese siempre deseo de poder mantenerse puro delante del Señor. El último, perseverar en una vida de santidad. Dios nos ha llamado no a una vida perfecta. No estamos diciendo: oh hermano, aquí somos perfectos. No, vamos caminando en una dirección donde siempre necesitamos el apoyo del Espíritu Santo para seguir siendo seguidores de Cristo, siendo discípulos de Él. Pero sí hemos sido llamados a una vida sometida y comprometida con la santa voluntad de Dios. Así que debe haber un deseo de obedecer a Dios. Me debe incomodar cuando estoy desobedeciendo a Dios. Cuando la palabra me dice algo y la conozco y sé que no lo estoy haciendo, debe haber una incomodidad en el Hijo de Dios, en el seguidor de Cristo. Si no la hay, debemos nosotros preguntarnos: ¿cuál relación? ¿Eres seguidor de Cristo o en verdad o nomás solamente de nombre? Por eso las palabras cuando Él dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
este abandono total en las manos del Señor, dejamos de ser nosotros y dejamos que el Espíritu Santo nos vaya dictando aquello que nosotros tenemos que hacer. Cuando perseveramos en buscar la santidad, es procurar mantener una vida limpia de pecado. Santidad quiere decir apartado para Dios, aunque a veces la palabra se nos oye muy alta y a veces tenemos otra connotación de lo que es santo, o piensa que tiene que estar en un lugar o puesto en un determinado espacio, pero santidad quiere decir apartado para Dios. Decide vivir una vida que le agrade a Dios. La palabra del Señor dice: no podemos servir a dos señores. Si usted es cristiano, usted va a servir a Jesús, que es su Señor. Él es el que da las órdenes y a Él es que debe de obedecer. Si hace otra cosa, entonces Jesús no es su Señor. Porque no podemos servir a dos señores, porque con alguno de los dos va a quedar mal. Si no es que con los dos. Pero determinarse a vivir su vida para la gloria de Dios, eso es ser un seguidor de Cristo, un cristiano.